Bienvenidos al CADEX Aceleremos el Retorno, Buenas Prácticas y Modelos, un espacio digital organizado por IPAE Asociación Empresarial para discutir y poner en agenda temas de relevancia nacional con la participación de destacados líderes. Hoy contamos con la participación de Ángela Villacorta, directora de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Ucayali, Mercedes Escobar, directora institucional de la Institución Educativa Inicial número 42, Elizabeth Espejo de Marroquín, Nora Tinoco, directora regional en Innova Schools, y como conductor, José Carlos Vera, exdirector general de la Oficina de Gestión Descentralizada del Minedu. Damos pase a José Carlos Vera para dar inicio a este CADEX. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes con todas y todos y bienvenidos a este CADEX, como ya se ha señalado, organizado por IPAE, Asociación Empresarial. Soy José Carlos Vera y para mí es un gusto poder compartir este espacio para tocar un tema tan relevante como es el retorno urgente a clases en su modalidad semipresencial. Quisiera agradecer también a Elena Conterno, presidenta de IPAE, Cucha García, presidenta del Comité Estratégico, y Leticia Malaquio, gerente de educación de IPAE, por la invitación, y felicitar también a IPAE por la organización de este espacio para discutir un tema tan urgente como señalaba. El CADEX del día de hoy se titula Aceleremos el Retorno, Buenas Prácticas y Modelos, y su objetivo, como también ya se ha señalado, es poder aprender, compartir de líderes, lideresas en este caso, pedagógicas que han venido impulsando experiencias exitosas de retorno en sus territorios, en sus instituciones educativas. Vamos a llevar a cabo este CADEX en una conversación, básicamente en un diálogo con nuestras lideresas, y ellas van a poder respondiendo algunas preguntas motivadoras que orienten y motiven y faciliten el intercambio, y así todos podamos aprender de ellas y de sus experiencias. Sin más, y para poder situar y contextualizar un poco más la discusión del día de hoy, quisiera poder compartir muy brevemente una información, algunas láminas para poder situarnos y ubicar el contexto del problema que atravesamos hoy como país, producto efectivamente de la pandemia que cambió radicalmente la modalidad de prestación del servicio educativo. Frente a la pandemia tuvimos que cerrar de un momento a otro todas las escuelas a nivel nacional, y eso obviamente trajo mucha complejidad, mucha necesidad de innovación, de replantear formas de prestar el servicio educativo, y por las brechas estructurales de conectividad y las distintas brechas en nuestro país, no se ha podido llegar a todos los estudiantes mediante los medios que se diseñaron desde el Ministerio de Educación para ello, ¿no? Aprendo en Casa en particular, y que ha significado un enorme esfuerzo de toda la comunidad educativa, del Ministerio de Educación, gobiernos regionales, gobiernos locales, para tratar de llevar el servicio educativo. Sin embargo, como señalaba, las brechas y los distintos problemas agudizados por la pandemia han complejizado esta situación. Estamos en otro contexto de la pandemia, efectivamente, y necesitamos acelerar el proceso de retorno. Pero quería comentarles brevemente para tener una idea de cómo se toman las decisiones para el retorno, en general, cómo se toman las decisiones en un sistema educativo que está descentralizado desde el 2002, desde el último proceso de descentralización de nuestro país. En esta lámina pueden apreciar de manera gráfica y sintética los roles de los 3 niveles de gobierno que tenemos en nuestro sistema educativo. El gobierno nacional, el nivel nacional, con el Ministerio de Educación como ente rector del sistema educativo. Esto implica que el Ministerio de Educación es quien plantea efectivamente la política nacional, establece las prioridades, las metas nacionales, pero también tiene que acompañar, brindar asistencia técnica, evaluar y garantizar condiciones para que se implemente la política educativa y las distintas prioridades
del sector. En este caso en específico, para el retorno, es el Ministerio de Educación, bajo esa lógica de rectoría, que ha planteado un marco normativo habilitador para el proceso. ¿Pero todo depende del Ministerio de Educación? No, son los gobiernos regionales, y ahí tenemos a sus 3 instancias de gestión educativa: las direcciones regionales de educación o las gerencias, la SUGEL, las unidades de gestión educativa local, y las instituciones educativas, que tienen también roles en la prestación del servicio. Las direcciones regionales de educación contextualizan la política nacional y las adecúan a su territorio, gobiernan la educación en su territorio y toman decisiones políticas y de implementación de estrategias en cada una de sus jurisdicciones. Las SUGEL son las entidades más cercanas a las instituciones educativas y les dan todo el soporte logístico, contratan los docentes, acompañan y hacen monitoreo a las instituciones educativas, y son quienes para el proceso de retorno efectivamente deben estar más cerca, brindando asistencia técnica, monitoreando, supervisando que se pueda dar el proceso en los mejores términos. Las instituciones educativas en este modelo dependen entonces de los gobiernos regionales y son los puntos de prestación del servicio. Ahora, tenemos también a los gobiernos locales. 1.873 municipalidades provinciales y locales y distritales en todo el país, que han cumplido un rol fundamental en la pandemia, complementando y ampliando cobertura, reparando sus sistemas de telecomunicaciones, distribuyendo materiales, contratando promotores educativos. Han cumplido un rol clave y tienen además competencias por la Ley Orgánica de Municipalidades en materia educativa. Entonces, son quienes brindan soporte y articulan los distintos servicios en el territorio. Este modelo, con distintos roles que, como hemos visto, es fácil que funcione de manera complementaria y alineada en todo momento. Por supuesto que no es fácil, hay muchas complejidades y tensiones en la gestión de la política educativa, pero ese es el modelo de descentralización y apostamos para eso, acercando los servicios educativos cada vez más al territorio. Quería poner esto como marco y como contexto, y señalar entonces que ya entrando al proceso de retorno semipresencial, cuyas características han sido definidas como seguro, flexible, gradual y voluntario. Esas han sido las características del proceso de retorno, y aquí algunos enfoques que los paso muy rápidamente. Ha sido un enfoque multisectorial. La rectoría del Minedu se ha combinado con la rectoría del MINSA en materia de salud pública por las características de la pandemia, pero además han participado sectores como MIDIS, como transportes, distintos sectores, porque es una lógica multisectorial la que nos tiene que permitir garantizar un retorno seguro. Hemos aprendido además del proceso de retorno que se desarrolló en el 2020. Durante el octubre y diciembre del 2020, 830 instituciones educativas rurales pudieron retornar, garantizando el bienestar de sus estudiantes sin contagios y cumpliendo todos los protocolos. Es decir, ya teníamos un antecedente de procesos exitosos de retorno. La lógica de la rectoría para el retorno ha sido habilitadora. El marco normativo que diseñó el Ministerio de Educación en coordinación con los gobiernos regionales y locales ha sido habilitador. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha sido el ministerio quien ha impuesto las decisiones de retorno en cada una de las regiones. Ha generado estándares o condiciones epidemiológicas sobre las cuales los propios gobiernos regionales, implementando condiciones de bioseguridad y generando consensos con las comunidades, debían implementar el proceso de retorno. Ese ha sido el enfoque con el cual se diseñó. Recordemos que esto se diseñó entre febrero y marzo del 2020, cuando todavía la pandemia tenía indicadores epidemiológicos muy críticos, ¿no? Hoy estamos en otro contexto. Y eso nos tiene también que llevar a discutir, y eso lo conversaremos, la lógica del nuevo enfoque del marco normativo que deberíamos tener. Entonces, las decisiones políticas y descentralizadas, como señalaba, se tomaron en el territorio, básicamente en las comunidades educativas, y apostando también a la autonomía de las propias instituciones educativas. El Minedu cumplió con transferir recursos a las instituciones educativas y a la SUGEL para generar condiciones de bioseguridad, para adquirir kits de higiene, para comprar mascarillas, para garantizar lavamanos portátiles, en fin, todo ello con
el complemento, obviamente, de los gobiernos regionales y de las municipalidades. Esos han sido un poco los enfoques. Entonces, ¿cuál es la foto de hoy? Con este diseño para el retorno y teniendo más de 110.000 servicios educativos a nivel nacional, la foto de hoy es que tenemos 96.566 servicios educativos habilitados. ¿Qué quiere decir que están habilitados? Que se encuentran en distritos que tienen indicadores epidemiológicos de bajo riesgo. Es decir, que podrían, si cumplen con los protocolos de bioseguridad y si generan acuerdos con la comunidad, podrían retornar. Ahora, esos 96.566 de ellos, ¿cuántos han retornado a la fecha? Solamente, y tenemos que decirlo así, solamente 8.887. Es una cifra y es una brecha alta la que tenemos entre habilitados e instituciones que han retornado. Las principales regiones que han avanzado en el retorno, Loreto, Amazonas, Ucayali, podemos decir que todavía el 94% de todas las que han retornado son del ámbito rural. La habilitación para instituciones urbanas se dio recién en el mes de julio y hemos avanzado todavía con un 6%, 502 servicios educativos. Y esto implica 416.000, más de 416.000 estudiantes y casi 30.000 docentes que ya vienen realizando semipresencialidad. ¿Es importante? Por supuesto que sí, pero tendríamos que estar mucho más avanzados en el proceso de retorno, comparándonos también con otros países de la región. Un dato importante, la vacunación del personal docente y administrativo ya va por encima del 82% con 2 dosis. Es decir, tenemos condiciones tanto epidemiológicas como de vacunación para avanzar con mayor urgencia y celeridad en el proceso de retorno. Aquí tenemos un mapa que nos grafica las regiones que han avanzado con más del 20% de sus servicios educativos en semipresencialidad, las que van entre 1 y 20%, y lamentablemente algunas que no han avanzado con ni una sola institución educativa, ¿no? Eso es preocupante y tenemos que avanzar rápidamente para solucionar este tema. Comentar también esto que señalaba, cómo se ubica el Perú en el contexto de la región, ¿no? Ahí tenemos un mapa de UNICEF al 18 de diciembre, donde vemos que el Perú efectivamente todavía se encuentra rezagado en el grupo de países que están por debajo del 10% del número de estudiantes que ya se encuentran en semipresencialidad. Esto nos tiene que llamar entonces a seguir discutiendo el tema y sobre todo a implementar acciones de política del más alto nivel y de manera descentralizada para avanzar en el proceso de retorno. El día de ayer, la presidenta del Consejo de Ministros, en su discurso de investidura, señaló algunas cifras y habló sobre el tema de retorno. Señaló que para marzo del 2022 se debería retornar a la semipresencialidad para que a julio del 2022 el 99% de instituciones educativas atiendan plenamente. Habría que preguntar si estas metas, que son mejores, hay que decirlo, que las que se plantearon en el plan de implementación de la emergencia educativa, aprobado hace algunas semanas, son mejores, pero consideramos todavía insuficientes. Hay una gran expectativa de la comunidad educativa, de la sociedad en el país, que espera que ya en marzo del 2022 el 100% de instituciones educativas estén en semipresencialidad y que cerremos este año con la mayor cantidad de instituciones habilitadas también en semipresencialidad o desarrollando actividades de aprendo en comunidad, que es otra modalidad que está también habilitada. Entonces, vale este espacio para recomendar también, sugerir a la PCM, al gobierno en general, al Ministerio de Educación, que revise nuevamente las metas y que vea que están dadas las condiciones para avanzar mucho más rápido en este proceso. Y hay algunos datos más que se han señalado. Entonces, yo quería nada más con esto poner en contexto nuestra discusión de hoy y con ello presentar y pasar a presentar nuevamente a nuestro panel. Para mí es un gusto poder compartir este espacio con Ángela Villacorta, que es directora de gestión pedagógica de la región Ucayali, con quien hemos venido
coordinando y trabajando muy de la mano en este proceso de retorno, una líder pedagógica que ha avanzado. Cuando en muchas regiones todavía no se avanzaba con retorno, Ucayali se compró el pleito y avanzó en ese sentido. Felicitaciones a Ángela por ello y a toda la región Ucayali. Nos acompaña también Mercedes Escobar, directora de la institución educativa inicial 42, Elizabeth Espejo de Marroquín, una experiencia que conozco también muy, muy de cerca, y felicitarla por el liderazgo y el empuje para poder retornar, además en un nivel inicial tan prioritario en este contexto. Y también nos acompaña Nora Tinoco, que además está de cumpleaños. Felicitaciones, Nora, felicidades y agradecerte poder compartir este espacio en el día de tu cumpleaños. Ella es directora regional de Innova Schools. Gracias a las tres grandes líderes pedagógicas en sus respectivos territorios. Y con ello, para poder entrar ya al panel, vamos a presentar brevemente un video que nos ubique las experiencias de cada una de ellas. Adelante con el video, por favor. Excelente, muchísimas gracias. Hemos podido apreciar de manera muy, muy gráfica y resumida las experiencias y los esfuerzos de nuestras tres panelistas, nuestras tres líderes pedagógicas, que van a compartir con todas y todos nosotros sus experiencias para poder seguir aprendiendo, replicarlas y poder acelerar el proceso de retorno de manera urgente. Tenemos 3 bloques de conversación, cada uno entre 10 y 15 minutos, y organizados por temas. Vamos a empezar con el primer bloque, que está más orientado a conocer cómo enfrentaron desde sus desafíos y perspectivas las condiciones epidemiológicas de la pandemia y cómo estas influyeron en las decisiones para el retorno. Empezaremos con Ángela. Ángela, querida, tú eres directora de gestión pedagógica de la región Ucayali, región amazónica con población rural, de comunidades nativas, indígenas, y además tomaron la decisión de retornar en un contexto todavía muy complicado de la pandemia, hacia marzo, abril. Cuéntanos cómo fue ese proceso de toma de decisión de avanzar con el retorno y cómo se enfrentaron a los desafíos de las
condiciones epidemiológicas, cómo garantizaron las condiciones de bioseguridad. Cuéntanos un poco cómo tomaron las decisiones y qué lecciones podrías transmitir a quienes están conectadas para que puedan replicarlas en sus instituciones educativas. Adelante, estimada. Sí, gracias, José Carlos. En principio, agradecer al PAE por este espacio para compartir la experiencia de Ucayali. En Ucayali, el liderazgo de nuestra directora regional y sus directores y directores y AGPs de Ucayali y de las UGELs ha sido muy fuerte justamente para impulsar el retorno, porque la demanda del servicio educativo en estas UGELs y en estas provincias donde la educación a distancia no ha sido posible, ha sido muy fuerte. En ese sentido, con las normas habilitantes del ministerio, ya las comunidades y las UGELs se empezaron a organizar para mirar las condiciones epidemiológicas, para ver cómo está el COVID en las comunidades. En muchas de ellas no ha llegado el COVID, y entonces justamente con esas condiciones de no COVID en las comunidades y con la organización comunal hemos empezado a dotar de las mascarillas, de los protectores, también del uso del mantenimiento escolar para implementar con condiciones básicas. Y al principio en estas comunidades no se usaba la mascarilla, pero funcionó mucho la sensibilización que se hizo con los maestros para que los niños y niñas utilicen las mascarillas y se dieran en contextos seguros este retorno. Pero lo que no funcionó mucho es el uso de los protectores faciales, donde el ministerio destinó un presupuesto para ello, y se compraron protectores faciales y eso no se usaron en ningún momento. Eso tendría que revisarse a la hora de habilitar condiciones en algún momento. Las normas habilitantes del ministerio también ayudaron mucho. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente ha sido un reto enorme desde Ucayali implementar estas condiciones. Yo quisiera preguntarle, a partir de lo que nos comenta Ángela, de una experiencia en ámbito rural, amazónico además, quisiera preguntarle ahora a Nora, que ella es directora regional de Innova School, un contexto distinto, con 63 instituciones educativas a nivel nacional. ¿Cómo ha sido el proceso de implementación de los protocolos? ¿Cómo se han enfrentado a estas condiciones epidemiológicas? Y si tuvieses que decir, Nora, ¿qué ha funcionado o qué tendría que revisar el Ministerio de Educación, por ejemplo, sobre los protocolos que están establecidos en la RM 121? ¿Qué sugerencias a partir de tu experiencia le darías para una mejor implementación y para un retorno más seguro y rápido, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar, Nora? Adelante, muchas gracias. Gracias, José Carlos, y gracias a todos por el espacio. Mira, creo que es importante señalar, hablando de las condiciones de bioseguridad, que la experiencia internacional nos ha enseñado que hay 3 medidas básicas que nos va a permitir mitigar los contagios, ¿no? El uso de la mascarilla, la distancia física y contar con lugares ventilados. De hecho, desde nuestra experiencia en Innova, al igual que en todas las instituciones, organizarnos para asegurar estos espacios en nuestras escuelas es fundamental y va de la mano con el trabajo en equipo, con todos los líderes escolares y nuestros colaboradores de sede, especialmente nuestros profesores, ¿no? Es importantísimo tener programas de capacitación flexibles para nuestros colaboradores, para que en momentos, aprovechando además la virtualidad que nos ha abierto un mundo tan grande para todos, para que ellos puedan recibir esta capacitación en el manejo del sistema de bioseguridad, entre otros, los protocolos, etc. Modelar con los maestros este proceso para que eso tenga un efecto, además, sobre nuestros estudiantes, ¿no? Hay mucho temor con relación que los niños no se van a adaptar y la experiencia nos enseña todo lo contrario. Y los hechos y la evidencia internacional nos dice que los contagios entre escolares de inicial y primaria especialmente es casi bajo. Y lo podemos ver nosotros en nuestras escuelas, ¿no? De hecho, para poder lograr sensibilizar a nuestras familias, a nuestros padres de familia, como escuela también los gestos son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, si ya el profesor
tiene al grupo semipresencial identificado, tener una conferencia virtual previa donde ensayemos con los más pequeños cómo colocarte la mascarilla, por ejemplo, y que pueda ver a su maestro con la mascarilla, ya que siempre lo ha visto completo en la pantalla, verlo ahora con mascarilla es un ejemplo chiquito. Compartir con los padres de familia los videos cortos de cómo se vería el ingreso y la salida de los niños, para que también esto le transmita seguridad a las familias. Y con relación a la norma, de verdad que, como tú comentabas en la introducción, una norma que fue elaborada en un contexto distinto y corresponde al 2020, y en la realidad es necesario ajustar, ¿no? Por ejemplo, mantener la distancia, sabemos que es importante, pero una distancia de 2 metros entre estudiantes, la experiencia nos enseña, la experiencia internacional nos enseña que es demasiado. La distancia debería ser menor, porque además esto complejiza e impacta a que el número de estudiantes que retorna a clase sea menor, ya que tengo menos capacidad para atención, me complejiza elaborar horarios, genera recarga laboral, y nos quedan estudiantes fuera que no pueden sumarse, ¿no? Y además complejiza a las familias, ¿no? Porque solamente es un factor de tiempo que yo puedo estar. Entonces también las familias tienen que reacomodarse en todo este proceso. Y Así es. coincido con Ángela, el uso de protector facial definitivamente es algo que deberíamos reevaluar, ¿no? Porque Gustavo. necesitamos cercanía con nuestros estudiantes. Perfecto, muchísimas gracias, clarísimo, Nora. Ahora quisiéramos preguntarle a Mercedes también desde su experiencia en una institución educativa inicial. Hay, como tú decías, Nora, este mito, este dicho de que los más pequeños son quienes menos van a poder acostumbrarse a la mascarilla, quienes menos van a poder cumplir los protocolos. ¿Qué nos puede decir Mercedes de su propia experiencia liderando el retorno en la institución Elizabeth de Marroquín? Adelante, Mercedes, ¿qué puedes comentarnos de tu experiencia? Gracias, José Carlos, y agradecer a IPAE cada vez que nos da este espacio para compartir esta experiencia que ojalá pueda llegar a todos. Bueno, primeramente nosotros nos acogimos a la 273 porque no estábamos habilitados. Entonces, para poder habilitados y estar aptos, porque eso promueve el SARE, tuvimos que hacer una gestión a través de la UGEL, que es el que nos pueda, es el órgano que nos puede dar esa autorización. Bueno, la UGEL nos dio todas las facilidades, permitió también que a través de la directora Gloria Saldaña, sus especialistas nos orientaran, porque no había un plan también bien elaborado que podríamos decir para seguir. Con ellos construimos y bueno, ¿no? Hemos, las características que tienen, ¿no?, los niños de la edad que está trabajando ahora con sus docentes voluntarias. Entonces, el trabajar con esas normativas es muy difícil darle a un niño una mascarilla o 2 mascarillas con su protector facial. Entonces, esas lecturas hemos podido nosotros sacarlas de la normativa del Estado, pero actualizando la literatura científica, observábamos de que la doble mascarilla en el adulto, el distanciamiento en ambientes tan amplios como tenemos en la escuela, ¿ya? Y con niños pequeños, entonces iba a dificultar esto, ¿ya? Y bueno, se fueron haciendo los ajustes, y las profesoras con su trabajo colegiado, haciendo planteamientos seguros también, y sensibilizando a las familias, porque es muy bueno anticipar el trabajo que se va a realizar, hacer a los padres que participen también en este trabajo y que ellos se sientan confiados, ¿no? Entonces, el protector facial nosotros no lo estamos utilizando, más sí el lavado de manos, las doble mascarillas, el distanciamiento, que no es de 2 metros, que nos parece, imagínense cómo podríamos socializar nosotros con un niño en 2 metros. Entonces, en espacios tan amplios, y bueno, están ventilados con toda la seguridad, se han acortado, y bueno, las estrategias que se realizan con los niños, hasta el saludo, hay carteles donde indican cómo deben de saludarse los niños, las profesoras desde que inician, con una manito los saludan, llegan
vuelven al aula, y hay estrategias para que pues, las familias que ingresan también, porque como son niños pequeños, vienen con su familia, ellos lo acompañan, se quedan en el patio, esperan hasta que el niño pueda retirarse, porque el tiempo también es corto. Se da también esta gradualidad, en este caso, porque hay que pensar en la flexibilidad, en la gradualidad que se trabaja con los niños tan pequeños, ¿no? Entonces, todo este trabajo de capacitarnos hacia el trabajo de la bioseguridad, contextualizándolo también a las características de los niños, trabajando con las docentes, trabajando con el equipo también de lo que, bueno, hemos podido nosotros de alguna manera ir trabajando adecuadamente y brindando pues los espacios que requieren los niños, las docentes y en realidad toda la comunidad educativa. Perfecto, Mercedes, muchísimas gracias. Gracias a las tres por este primer bloque. Quedan cosas claras. En primer lugar, es necesario revisar la normativa para poder adecuar los protocolos a partir de la experiencia y de la evidencia tanto internacional como nacional. Hay que revisar los protocolos. Es importante además esto que nos comentaba Mercedes al final, la RM 273 permite una excepcionalidad para las instituciones que no están habilitadas. Ella se pudo acoger, pero fue clave el apoyo de la UGEL para que no se convierta en una barrera burocrática, en un cuello de botella ese proceso. ¿Cómo están las UGEL a nivel nacional y las autoridades educativas mirando estos procesos de acompañamiento y de apoyar a las instituciones a acogerse a la excepcionalidad o a revisar los planes de implementación? Creemos también que ahí hay un tema a mirar para poder acelerar el proceso de retorno. Muchísimas gracias por este primer bloque. Vamos a volver seguramente sobre algunas de ellas hacia el final, pero ahora vamos a pasar al segundo bloque, que está más orientado a ver cómo ha sido este proceso de generar acuerdo social. Recordemos que las RM 121 establece 3 condiciones para el retorno: que la institución esté habilitada, y ya hemos visto esto dependiendo de las condiciones epidemiológicas de los distritos, pero que además implementen las condiciones de bioseguridad y los protocolos y que tengan un acuerdo con la comunidad educativa. Y esto es muy heterogéneo por nuestra diversidad territorial y cultural. Es distinto llegar a acuerdos con comunidades educativas en la Amazonía o en comunidades altoandinas que en espacios o comunidades más urbanas como en Lima Metropolitana, Callao u otras ciudades. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Ángela, ¿qué nos podrías contar de la experiencia en Ucayali, donde han debido generar acuerdos, pero donde ya nos adelantabas que había mucha presión y demanda de las propias comunidades para el proceso de retorno? ¿Cuál ha sido el rol de las autoridades comunitarias en este proceso y también el rol de los docentes que son parte de la comunidad educativa? ¿Qué nos podrías contar al respecto? Sí, José Carlos, en nosotros realmente la demanda ha partido del liderazgo de las autoridades comunales, sobre todo de las provincias menos atendidas, que menos acceso han tenido a la educación a distancia el año pasado. La brecha ha sido muy grande. Entonces, este año, estas autoridades comunales se han organizado con sus docentes y han hecho las actas, los memoriales, han mirado sus condiciones, se han organizado para que pueda haber un retorno seguro. En ese sentido, la UGEL también ha tenido un rol importante aquí, un rol de apoyo. La DRE y la UGEL han apoyado en todo momento a las autoridades comunales y también a los docentes que se organizaban por redes educativas, sobre todo en el ámbito rural, también por niveles. Entonces, había toda una organización por parte de la UGEL y el apoyo de la DRE para que este retorno sea seguro, ¿no? Y como digo, el liderazgo de las autoridades ha sido muy fuerte. Y por ese liderazgo donde ya se apuraba el retorno, es que nosotros, cuando venía el presidente del Perú, el presidente Sagasti a Ucayali, con nuestras autoridades políticas hemos demandado el apuro en la vacunación,
¿no? Y entonces, en Ucayali hay un porcentaje alto de docentes vacunados, pero también tenemos un grupo de docentes, sobre todo de ámbitos bilingües, que no se han vacunado, porque ustedes saben que la vacuna es voluntaria, pero ahí en nuestras comunidades indígenas se promueve fuertemente las condiciones inmunológicas a través de las plantas, a través del autocuidado con la medicina tradicional. Es algo que también se pone en valor en las clases a través de la educación comunitaria. Si me permites una repregunta, Ángela, ¿cómo dirías, digamos, ha sido clave el apoyo y el involucramiento de las autoridades comunitarias, comunales, ¿no? Pero si tuvieses que describir o precisar en qué ha consistido ese apoyo, ese compromiso, para que quienes nos escuchan también puedan demandar o coordinar con sus autoridades territoriales ese tipo de involucramiento. ¿En qué acciones concretas se ha expresado ese apoyo de las autoridades o líderes comunitarios en el caso de Ucayali? Si tengo que resumir una palabra, es el liderazgo de la gestión comunal, ¿no? El liderazgo de la gestión comunal ha sido muy fuerte. O sea, son ellos que se han organizado para demandar el derecho de la educación de sus estudiantes. Son ellos los que han hecho memoriales a las UGEL, y no solamente a las UGEL, también al comando COVID, que en ese momento no permitía mucho el retorno. Entonces ellos se han movilizado para hacer sus memoriales a la DRE, a la UGEL, al comando COVID, para exigir el justo derecho. Pero también no han hecho solo eso, sino también se han organizado para que garantizar, porque la UGEL le ponía condiciones de que garanticemos las condiciones de bioseguridad. Entonces, dos cosas muy fuertes, la demanda, pero también la respuesta en cuanto al apoyo en garantizar condiciones, ¿no? De cultivar la escuela, limpiar la escuela, acondicionar las mesas, las carpetas, ver el agua. Si el agua no había, los padres y madres de familia traían el agua para la escuela. O sea, dos cosas, el liderazgo en la gestión del retorno y el liderazgo en las condiciones. Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias, Ángela. Pasamos con Nora. Nora, la comunidad educativa de Innova Schools es muy grande, como decíamos, 63 colegios a nivel nacional, más de 40.000 estudiantes, 2.500 docentes. ¿Cómo generar confianza en la comunidad educativa para el retorno? En un contexto con mucha incertidumbre, con mucho temor, con muchas noticias falsas también. ¿Cuál fue la estrategia exitosa en Innova Schools para generar confianza y poder llegar a acuerdos que permitan un retorno seguro y voluntario en este caso, ¿no? ¿Qué nos comentas, Nora? Yo lo resumiría en: somos una gran familia. En realidad, somos una gran familia. Ya desde dentro de las características de nuestra cultura organizacional, la diversidad, la vocación de servicio, la pasión por lo que hacemos, son propios de nuestra cultura, y esto nos permitió que, iniciada la pandemia, redobláramos nuestra preocupación por el bienestar, por asegurar el bienestar de nuestros colaboradores, de nuestras familias y nuestros estudiantes, ¿no? Centrado siempre en que todas las decisiones que tomamos están centrados en el impacto en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y hablamos de aprendizaje no solamente cognitivo, sino el aprendizaje integral, ¿no? Esto nos ha permitido siempre, por ejemplo, preparar desde los líderes escolares, directores, equipos directivos, preparar a nuestros maestros, comunicación abierta, clara y sincera con los padres de familia, ¿no? Generando espacios de comunicación también y de apoyo socioefectivo a nuestros estudiantes. Creo que cuando la comunicación es clara, hay coordinación oportuna y se involucran a todos en comunidad, logramos que la confianza se siga fortaleciendo, ¿no? Con esto no quiero decir tampoco que hemos logrado mitigar todo el 100%, sino que hemos logrado afianzarla, porque sentir preocupación, la incertidumbre a todos nos embarga, pero algo que tenemos claro es que no podemos vivir
con el miedo siempre, que la experiencia internacional además nos enseña que las escuelas abren y que nuestros estudiantes necesitan la escuela. Nuestros estudiantes necesitan desarrollarse en el ámbito social, potenciar sus habilidades sociales. Y la escuela es el espacio más seguro con el que se cuenta. Eso. ¿Cuál dirías, Nora, que ha sido el canal de comunicación o el medio de comunicación en este contexto de pandemia para poder llegar de mejor manera a los padres y madres de familia, por ejemplo? Mira, WhatsApp, aunque no lo creamos. WhatsApp es un canal inmediato de conexión con nuestros padres de familia, que quizás en muchas instituciones particulares podía ocasionar cierta resistencia, ¿no? Pero creo que también es importante escuchar a las familias, ¿no? Escucharlas y entenderlas. Y las familias comprenden y respetan, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Mucha empatía, eso es clave. Así es. Perfecto, Nora, clarísimo, muchísimas gracias. Y Mercedes, desde la experiencia del marroquín, que como contaba yo seguí de cerca, soy un padre de familia muy satisfecho en esa comunidad educativa. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo fue ese proceso efectivamente de generar confianza, no solo con los padres y madres de familia que habían resistencias, mucho temor por los hijos más pequeños, sino también con los docentes? Tú tuviste dentro del grupo de docentes algunas que estaban de acuerdo, pero también otras más resistentes, digamos, o reticentes a volver. ¿Cómo afrontaste tú como líder pedagógica institucional de tu institución educativa ese proceso y qué tendrías que contarnos para que podamos aprender de esa experiencia? Tu micro está apagado, Mercedes. Primeramente, disculpe. Ahora sí. Primero es que es un tema de trabajo colegiado que nosotros vamos analizando, es un tema también de estas iniciativas, ¿no? que parten de algunas docentes, porque como trabajamos por edades, entonces en las primeras edades se ve esa necesidad de los niños de socializar. Observamos también su falta de interacciones. Tenemos a niños que han estado desde 2 años y 3 años y no han podido socializar. Y entonces, esta necesidad que observan de socializar, de interacciones, de conductas que de repente en la virtualidad las docentes no lo pueden manejar. Entonces, parte de repente por ese interés, quizás las profesoras que tienen ya más edad, o niños más grandecitos, ellas pueden tener mejores respuestas con sus niños. Entonces, ante esta necesidad se propone hacer este trabajo de piloto. Entonces, para dar también confianza, porque los temores, como menciona Nora, los temores, los miedos ante una pandemia que no la está manejando nadie, que nadie quiere arriesgarse por temas legales, qué tal si me denuncian, qué tal si sucede algo. Entonces, el desconocimiento de todo esto hace que, bueno, en mi calidad de directora, pues apoye a este grupo de docentes y empujemos para que después las demás poco a poco se vayan animando, porque tiene que haber toda una base, empezar ya, alguien tiene que dar un primer paso. Y si nosotros tenemos que hacerlo ante esta necesidad que hay de los niños, pues entonces hagámoslo, y en mi condición de directora, ahora tengo el apoyo también de una subdirectora, y en mi condición tengo que generar las condiciones, ver los aliados, con qué aliados, y mi primer aliado pues es la UGEL, y esa apertura que sentí la directora, de sus especialistas que uno por uno nos fueron orientando, el apoyo también, gestionar con el Ministerio de Educación, para que también como escuela que aperturamos también, nos den la orientación, la DREL, también. Entonces hemos tenido que recurrir a este trabajo mancomunado que está realizando también la UGEL. La UGEL hace un trabajo mancomunado con la municipalidad, y la municipalidad de Miraflores muy comprometida también con la educación. Entonces todos juntos hemos trabajado, hemos gestionado con MINSA, con organismos para que nos puedan también vacunar, capacitar. Hemos tenido que ver quién nos capacita, qué es defensa civil, para que vean las condiciones, que nos indique qué es lo que debemos de hacer para darle las condiciones. Con todas esas condiciones, entonces es que nos animamos y convocamos a la familia. Y tú, José Carlos, que has sido parte, has visto la resistencia de muchos padres de familia, pero también toda la apertura de los demás.
y este inicio que íbamos a hacer iba a ser la base para que poco a poco ellos vayan participando, ¿no? Tenemos también el apoyo de ellos en lo que es la limpieza. La PAF ha organizado un grupo de padres de familia que hacen su trabajo de faena, limpiándonos, ayudándonos también cada fin de semana. Entonces, esas condiciones, bueno, le sustentamos, tú bien sabes, José Carlos, sustentamos todo el avance que hay, no van a ser grupos grandes, vamos a hacerlo gradual, de a pocos, es una aula que va a venir, lo vamos a partir en dos, por grupo, el espacio es grande, y bueno, las condiciones verdaderamente se dieron, hay la señalización, la orientación, los cuidados, el kit, que para nosotros era una preocupación tener el kit de higiene, y que ahí se podría perder en cualquier momento. En mi calidad de directora he tenido que ir todo este tiempo a ver que estas condiciones mejoren. Ante esas necesidades, pues bueno, ¿no? Se comunicó a toda la comunidad, pero se hizo la encuesta a través de formularios a las familias, que son 154 niños de 3 años. Entonces, de los 154 niños de 3 años, solo 72 familias aceptaron en un primer momento. Ya para el 16 que iniciamos ya teníamos 88, y actualmente ya tenemos 123 niños. Ya se incorporó una docente más, ya tenemos los 6 completas, tenemos 3 auxiliares más, tenemos todo el personal de servicio trabajando, y las directivas trabajando, y eso sí, con muchas ganas, recibiéndolo, y los padres que se quedan con sus niños en el patio, ellos están ahí esperando, pero algunos hacen su home office, pero otros tienen un soporte emocional que con la psicóloga les vamos dando, y con mis aliados también de la universidad que hacen prácticas, les van capacitando, orientándolo a esa necesidad de acompañar a sus niños. Así es, soy testigo de ello, y ahí el mensaje importante también a quienes nos escuchan es que no es necesario que el acuerdo sea un consenso con todos los padres y madres de familia. Puede haber un grupo minoritario que no esté de acuerdo y es válido, y puede también que el grupo minoritario sea quien quiera retornar. Entonces retornemos con quienes estén dispuestos en este momento, ¿no? Ya si se ajusta la norma y pasamos a otro contexto en donde hay obligatoriedad, avancemos hacia ello, pero en este contexto empecemos con quienes estén dispuestos a hacerlo. Eso creo que también es un mensaje, y que muchos directores se lo preguntan también, ¿no? Gracias, Mercedes, por compartir tu experiencia en ese sentido. Vamos a pasar entonces al tercer bloque, y este tercer bloque está más orientado a las consideraciones pedagógicas. Es una gran pregunta. ¿Cuánto han aprendido nuestros estudiantes en este contexto de pandemia, con casi 2 años de escuelas cerradas? Se han implementado muchas estrategias desde los propios territorios. La comunidad de práctica de gestión educativa del Ministerio de Educación nos ha mostrado un sinnúmero de experiencias de innovación pedagógica, de gestión territorial que han venido implementándose, pero desde sus experiencias, ¿cómo se han afrontado estos elementos más pedagógicos en el proceso de retorno? Vamos a empezar en este último bloque por Mercedes, que ya nos venía comentando con mucho detalle su proceso, y queríamos ver además tu experiencia con respecto a los más pequeños, ¿no? ¿Cómo recibieron a los estudiantes? ¿Cómo evalúan y cómo han venido evaluando el impacto que ha tenido la pandemia en los más pequeños? ¿Qué estrategias pedagógicas han priorizado a trabajar con los estudiantes y con las docentes? De manera resumida, Mercedes, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, nosotros ya tuvimos que hacer un plan pedagógico, tuvimos el apoyo tanto del Ministerio de Educación con Úrsula, la directora de Educación Inicial, nuestra especialista también de la UGEL, y bueno, con Adriana, y bueno, nosotros y en conjunto las profesoras con mucho compromiso elaboraron este plan, que este plan está orientado mayormente a dar un soporte emocional. Son niños que no han estado, que casi 2 años han estado confinados, y entonces las actividades tienen que estar orientadas a que hagan juegos lúdicos, la parte de juego, la parte de movimiento, la parte de psicomotricidad, también el arte, música,
Nosotros tenemos un huerto también muy lindo, que es grande, donde los niños están cercanos a la naturaleza, entonces está orientado a ese trabajo. Los ambientes también, ya los niños vienen ellos con su neceser, que ya con los padres de familia están anticipados, donde están la muda, el refresco, llevan un refresco porque ellos solo iniciaron con 1 hora. Ahora tenemos ya gradualmente, ya tenemos 1:30 que están viniendo los niños a la escuela. Ellos los padres de familia se quedan en el patio, esperan que sus niños, ya las profesoras tienen organizados el material. Desde que llega hay una desinfección, constantemente está con el alcohol, tenemos los servicios higiénicos cercanos con los niños, y bueno, esto ha permitido que las docentes puedan hacer observaciones y puedan replantear su trabajo, su diagnóstico ha sido ajustado. ¿Por qué? Porque es maravilloso, las expectativas que nosotros, el primer día para recibirlo a los niños, era como nuestro primer día de trabajo, y la emoción que sintieron los niños, la emoción que sintieron las maestras, al verlos en el aula, y ellas tenían pues ciertos resultados en la virtualidad, que cuando los han visto, miren, observen, me responde muy bien, participa, y por ahí escuché una amiga que dijo, voy a rebobinar todo mi diagnóstico. ¡Qué emoción! Y los niños que no participaban, y que a veces, ¿por qué? Porque a ellos las cámaras, pues para ellos no les agrada, no les interesa, no es de su interés. Entonces, la profesora puede ir a acompañar, voy a hacer mi retroalimentación. ¿Qué retroalimentación puede hacer? Solamente trabajar con la familia, orientarlo, pero no es igual. Y el tener esta cercanía, esta vinculación con el niño, ha hecho que ellas reajusten y se sientan más felices y puedan ese día que los ve, aprovechar para poder hacer el acompañamiento adecuado. Otras se sienten menos agotadas también, porque ya los niños que van a acompañar son menos a los que, ¿no? Porque ya los tienen más cerca. Eso sí, los niños que no asisten, se ha hecho conexiones cómodas, la televisión con su celular o con su laptop, y se pueden ver, ¿no?, en la virtualidad con los niños que no asisten, con los televisores que tenemos en las aulas. Entonces, verdaderamente se siente muy contenta, evalúan, después de la jornada, evalúan, ¿no? Cada grupo que sale, que llega a 1:30, salen, desinfectan también el espacio donde está la familia, y luego ingresa el otro grupo. Al terminar la jornada evalúan, y siempre estamos evaluando la parte pedagógica, la parte de bioseguridad, y bueno, estos elementos pedagógicos que también hay que hacer ajustes. Perfecto, gracias Mercedes además por la pasión y el detalle con la que nos transmites tu experiencia, y efectivamente con la emoción y la alegría de poder ver que el retorno efectivamente genera estos impactos positivos, pedagógicos, socioemocionales, socioafectivos en toda la comunidad educativa, principalmente en los estudiantes, sus familias y también los docentes. Gracias Mercedes. Nora, queríamos preguntarte desde la experiencia en Innova School, ¿cómo ha sido el reto, también en términos pedagógicos, pero de organización del servicio educativo, ¿no? Es una complejidad mayor poder combinar la semipresencialidad con algunos momentos de todavía educación remota, cómo organizar los horarios de los docentes, los tiempos de las familias también. Imagino que ha sido un reto enorme, y además ya con distintos grados, edades, entonces la complejidad es mayor también por la cantidad de colegios y de familias con las cuales han venido trabajando el tema de retorno. ¿Qué nos puedes contar para aprender de la experiencia de Innova School en ese sentido? Algo que conversamos mucho con nuestros líderes escolares y nuestros maestros es que en nuestras escuelas siempre ocurre magia. La magia que nos mueve por el amor a nuestros estudiantes. Y esto nos hace, primero, nos centramos en la educación 360 que se merecen nuestros estudiantes. Hemos identificado los factores de riesgo y los factores protectores de nuestros estudiantes, y esto nos hizo fijar nuestra atención en priorizar el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes, ¿no? Es por ello de que estamos enfocados en el desarrollo de actividades artísticas y actividades de educación física, ¿no?, para todos los grados y niveles, desde inicial de 3 años
hasta nuestros estudiantes de 5º año de secundaria. La evidencia internacional, los estudios nos enseñan que esta es la mejor manera de poder canalizar y reforzar además todo el proceso de formación de nuestros estudiantes. Una actividad de este tipo nos permite programar las sesiones una vez a la semana. Quiere decir que nuestros estudiantes o las familias que voluntariamente y de manera flexible aceptan enviar a sus hijos, asisten una vez a la semana por un bloque de 4 horas, ¿no? Y en efecto, implica todo un cambio en los horarios, implica ajustar, ¿no? Y esto también quiero aprovechar a agradecer a nuestros padres de familia, porque también hay mucha flexibilidad de parte del padre de familia, ¿no? Porque de repente el profesor, o si aún en la modalidad de distancia te tocaba educación física los días martes, por ejemplo, ahora en este bimestre ya no te toca los martes, te toca el jueves, porque ese día el profesor está trabajando de manera presencial en el colegio, en la escuela, con los estudiantes que van a este grupo, ¿no? De hecho, acá volvemos a reiterar nuestro pedido de cómo la norma nos podría permitir recibir más estudiantes, ¿no? Mantener 2 metros de distancia nos reduce las posibilidades. Como mencionaba Mercedes, semana a semana la confianza de los padres también se renueva y tenemos más estudiantes interesados en asistir. Y a veces tenemos que decirles, no podemos, no tenemos cupo, porque ya el espacio de los 2 metros de distancia, ¿no? No los permite. Pero, de hecho, sí, hay que calzar los horarios de los maestros que están en la modalidad de distancia con la modalidad semipresencial, conversar con las familias para comprender que va a haber un cambio en los horarios y también conversar con nuestros estudiantes. Perfecto. Una pequeña duda, Nora, y cuando nos comentabas que empezaron con las actividades artísticas y de educación física, ¿esto lo hicieron en el marco más de Aprendo en Comunidad o ya como el proceso de retorno semipresencial en el marco de la 121? Esto de repente puede dar luces a los directores y directoras que te escuchan y ver si lo enfocan más por el lado de Aprendo en Comunidad o ya con todas las condiciones de la 121. Lo hemos trabajado más en el marco de la 121. Ok. Con el marco de la 121. Ok, de acuerdo. Es una buena apuesta. Es posible hacerlo entonces. También recordar que si no están habilitados o si hay algunas complicaciones por temas de aforo, ventilación, hay una posibilidad también en el Aprendo en Comunidad de realizar actividades artísticas, deportivas, y si las condiciones de la escuela no lo permiten, utilizar espacio público, los parques locales municipales y coordinar ahí con las autoridades locales, como señalaba Ángela, va a ser clave, ¿no? Es importante también tener presente el marco de Aprendo en Comunidad, y esto está, recordándolo siempre, en la resolución viceministerial 211 del 2021. Muchas gracias, Nora, clarísimo y muy aleccionadora la experiencia, inspiradora también para quienes nos escuchan. Ángela, desde la lógica de una región, además con la complejidad de Ucayali, con la riqueza y diversidad cultural territorial, ¿cómo ha sido el proceso de monitoreo? Yo quiero preguntarte, ya no tanto desde la experiencia de una institución educativa, sino más desde tu rol como directora de gestión pedagógica de un gobierno regional, de una dirección regional de educación. ¿Cómo ha sido trabajado el tema del monitoreo pedagógico, ¿no? Para ver cuánto han venido aprendiendo los estudiantes. El ministerio puso a disposición las carpetas de recuperación, por ejemplo, y las evaluaciones diagnósticas. ¿Cómo estos instrumentos han servido para plantear un proceso de retorno y para saber dónde priorizar, cómo trabajar la programación en este nuevo contexto? Las herramientas de monitoreo del ministerio, el Simón, el semáforo escuela, ¿han servido o no? ¿Qué tienes mucho por decirnos en ese sentido? De manera resumida, ¿qué nos podrías comentar, estimada Ángela? Sí, José Carlos. Nosotros hemos realizado, a partir ya del retorno, nos hemos organizado con las UGELs para hacer monitoreo presencial. El Simón no ayuda mucho cuando para el ámbito rural, ¿no? Donde no hay conectividad no podemos verificar el servicio
en estos ámbitos con el Simón. Y es muy difícil cargar las evidencias por parte de los maestros con el Simón. Y ver también cómo están los niños y niñas es difícil con el Simón. Entonces nosotros hemos implementado monitoreos presenciales y hemos creado nuestros propios instrumentos. Instrumentos para de dos formas. Instrumentos para verificar el servicio con la gestión del director, etcétera. Y también instrumentos para tomar una prueba para ver cómo están nuestros niños y niñas en el aprendizaje. Y ahí nos hemos dado cuenta que en el ámbito rural nuestros niños tienen un atraso, aparte que había un atraso histórico, con la pandemia las trayectorias realmente se han interrumpido grandemente, sobre todo en la adquisición del código escrito. Niños y niñas que no leen, no escriben en la primaria y déficit de comprensión lectora, bueno, que ya teníamos y está más agudo. Entonces, frente a eso, nosotros hemos priorizado trabajar las competencias comunicativas, transversalizar la comprensión lectora en todas las áreas en secundaria y trabajar fuertemente el código escrito. Y aparte se han establecido diferentes estrategias. Hemos lanzado nuestra gran estrategia Ucayali Lee, que lo hace propio cada provincia, Purus Lee, Atalaya Lee, y ahí hay una serie de actividades y estrategias. Hemos trabajado, aquí en Ucayali, en Pucallpa, estamos trabajando el voluntariado, con las casas formadoras, con UNIA, con la UNO y con el pedagógico, tenemos voluntarios que nos ayudan a recuperar haciendo educación comunitaria, haciendo aprendo en comunidad, en barrios, también el Open, la empresa privada, también se ha aliado para hacer voluntariado para recuperar en lectura y escritura. También tenemos altoparlantes donados por la cooperación, por UNICEF, el BCP, y tenemos varias estrategias que estamos implementando para recuperar a nuestros estudiantes. Cayetano Heredia nos ha donado cuadernos de trabajo para la lectura y escritura para niños de primero a tercer grado y estamos trabajando intensamente para el ámbito rural. Realmente la región se ha organizado para tratar de recuperar a nuestros estudiantes. Y también hemos tenido apoyo de empresa privada y también de la cooperación, la sociedad civil también que nos ha ayudado a organizarse con ONGs que nos apoyan. Sí, hay toda una riqueza ahí de voluntades que se han juntado para apoyar a la región. Perfecto, muchísimas gracias, Ángela. Estamos ya con el tiempo justo, es riquísimo poder escucharlas y seguir aprendiendo. Vamos a tener un espacio breve para responder preguntas del público. Yo quisiera pedirles, estimadas, que tengamos respuestas muy, muy precisas y concretas para un par o tres preguntas que puedan hacernos. Por ejemplo, Francisca Cubillas nos pregunta ¿cómo atienden a los alumnos que están en casa y a los presenciales? Nora, me parece que tú puedes comentarnos brevemente este tema con la claridad que ya lo has expuesto. Gracias, José Carlos. Trabajamos con nuestros estudiantes en la modalidad virtual de manera permanente. No alteramos y se mantiene el desarrollo de las sesiones de manera regular. Y en paralelo se desarrollan las actividades semipresenciales. Atendiendo a nuestros estudiantes en estas dos áreas que habíamos mencionado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos que articular los horarios de una manera tal que nos permita mantener los dos servicios en simultáneo y que nuestros estudiantes, ninguno de ambos que se encuentran en los dos escenarios, se vean perjudicados. Perfecto, clarísimo. Gracias. Tenemos otra pregunta de Valeria Choi. Teniendo todas las condiciones en una institución educativa para el retorno, como estar habilitados, tener espacios seguros, amplios, abiertos, personal voluntario que desea retornar, pero no el visto bueno de las autoridades educativas en este caso, ¿qué se puede hacer? ¿A qué entidad se puede recurrir? Ángela, desde tu experiencia creo que puedes comentarnos este tema de manera breve, por favor. Sí, nosotros hemos conversado con algunas instituciones educativas, pero más referida cuando las autoridades más
más comunales o locales, como el gobierno local, no permitía retorno. Entonces, cuando estas autoridades no permitían retorno, nosotros, DREUGEL, conversábamos, teníamos un espacio de diálogo con estas autoridades para poder asegurar el retorno, y habilitábamos estas instituciones educativas que sus autoridades locales o comunales no permitían, pero nosotros habilitábamos y les dábamos seguridad. O sea, sí es posible conversando, negociando con las autoridades. Con las autoridades, eso es Sí. clarísimo, y también hay un marco normativo como la 273 Sí. para adecuarse a ella en ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias, Ángela. Y por último, para Mercedes, ya nos lo adelantabas, pero Luciana Puente nos contó padres reacios a mandar hijos al colegio que han cambiado de opinión luego de cómo han funcionado los protocolos. Mercedes. ¿Tu micro, Mercedes? Es. Bueno, en relación a los padres que se han mostrado reacios para poder retornar, bueno, ha sido, como les digo, gradual. Hay padres que en un primer momento no estaban de acuerdo y de a poco han visto los padres de familia que manifiestan la confianza, la seguridad, que observan los protocolos que se están siguiendo. Entonces ellos, de alguna manera, ya han comenzado a retornar, y otros pues permanecen. Y como esto es voluntario, ¿no? Hay que seguirles brindando pues la confianza, ¿no? Con las acciones y las actividades que realicemos. Perfecto, clarísimo, Mercedes, muchas gracias. Y la última pregunta, Ramiro Castillo nos consulta, sabiendo que somos uno de los países con menos porcentaje de población vacunada, ¿será un requisito indispensable para el retorno a clases semipresenciales la vacunación de los docentes? De ser así, no podríamos tener clases semipresenciales el próximo año, aunque la primera ministra lo haya dicho. Me permito aquí, Ramiro, comentar que en ningún país, ni de la región ni del mundo, la vacunación, incluso docente, ha sido un requisito indispensable para retornar, ¿no? En la medida, obviamente, que ha avanzado los procesos de vacunación, es una condición favorable, efectivamente, y aquí ya tenemos a más del 80% del personal de instituciones educativas vacunado con 2 dosis. Es una condición favorable, pero no es un requisito, por ejemplo, en la 121. Tampoco lo es, entonces, la vacunación de estudiantes. Sabemos, el MINSA ha anunciado el proceso de vacunación de adolescentes de 12 a 17 años de manera progresiva. En Lima estamos ya alrededor de 18 años, y ese va a ser un proceso progresivo, pero que quisiera que eso quede claro también, no es una condición ni requisito la vacunación de estudiantes para avanzar en el retorno, porque si no, como tú lo dices, no podríamos seguir avanzando en este proceso que es urgente. Como ya lo señaló Nora, la evidencia internacional señala que las condiciones básicas son lavado de manos, distanciamiento, el establecido por la evidencia internacional, mucha ventilación, el uso de mascarillas en espacios cerrados. Con eso garantizamos seguridad y bienestar para nuestros estudiantes. Así que eso debería poder estar claro también. Bien. Agradeciéndoles muchísimo a nuestras 3 panelistas y líderes pedagógicas institucionales por transmitirnos sus experiencias con detalle, con pasión, con emoción, porque este proceso de retorno es efectivamente, nos llena de alegría y es una fiesta educativa poder retornar luego de momentos tan complejos. Yo quería agradecer a nombre de IPAE y de este CADEX, tanto a Ángela, a Nora, a Mercedes, por sus experiencias, felicitarlas por el enorme esfuerzo, liderazgo y compromiso que han mostrado en este proceso y que han compartido con todos y todas nosotros en esta tarde. Quedan cosas claras, ¿no? Quedan cosas claras como para ir cerrando, y también un mensaje a nuestras autoridades educativas y a la comunidad
educativa y a nuestra sociedad en general. Es urgente, para el Ministerio de Educación, es urgente revisar y ajustar el marco normativo, que funcionó en un primer momento, pero que hoy, a la luz de la evidencia internacional, a la luz de la evidencia nacional, es necesario ajustar para poner metas más ambiciosas, metas urgentes, cronogramas acordados con los gobiernos regionales, y repensar esta lógica de la voluntariedad para una lógica más de obligatoriedad en el retorno, mirando sobre todo los protocolos establecidos en la 121. Eso es un tema muy importante de poder mirar en conjunto. No, queda claro también que el rol de las autoridades comunales, autoridades locales, de la SUGEL, de las DRE, es fundamental en este proceso. No es una responsabilidad solamente del Ministerio de Educación, que cumple un rol rector y de promotor y liderando el proceso, pero también necesitamos que nuestros gobernadores regionales en las 26 regiones, en donde además ha avanzado bastante bien el proceso de vacunación, estén comprometidos con el retorno y tomen decisiones políticas para avanzar en este proceso de retorno. Eso consideramos que es fundamental, y los roles de los alcaldes, de las autoridades comunitarias, es fundamental para ello. El rol de las familias es clave también, generando confianza, generando información, con evidencia, podemos volver de manera segura y urgente, ¿no? Entonces, consideramos que este espacio ha sido clave para poder seguir aprendiendo y para tener, a partir de las lecciones aprendidas, estas recomendaciones, sugerencias para las autoridades y para toda la comunidad educativa. Este es un tema, la educación es un tema no solamente del sector educación, sino que nos atañe a todos como país y como sociedad. El lugar que le demos a nuestra educación es clave del valor y del capital social que tenemos como país y como sociedad. Así que muchísimas gracias nuevamente. Nos quedan estas conclusiones y lecciones hacia adelante, y esperamos seguir avanzando en este proceso urgente de retorno, porque cada día cuenta, porque no podemos esperar más. Quería también finalizar agradeciendo a los medios aliados, ¿no? Agradecemos a todos su participación y los invitamos a completar una breve encuesta que aparecerá en la pantalla en breves momentos. Nos gustaría, ahí está la encuesta, muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado por llenarla también, y nos gustaría agradecer a nuestros medios aliados, ¿no? Revista Caretas, al Diario La República, a los portales Sucesos Perú y En Agenda, y a la Cámara de Comercio e Industria de Cusco, a los medios regionales de La Libertad, Cajamarca y Cusco, que han sido aliados estratégicos en la transmisión de este evento, y próximamente les haremos llegar invitaciones para nuestro siguiente CADEX. Con esto, entonces, y agradeciendo nuevamente a IPAE, a CADEX por la oportunidad, la invitación a compartir este evento de fundamental importancia en este contexto. Esperamos que todos estemos bien, hay que seguir cuidándonos y hay que seguir trabajando desde el rol que nos toque para avanzar en un retorno seguro, urgente, lo más pronto posible, recuperar en la medida de lo posible nuestros aprendizajes y seguir trabajando juntos por un mejor país para todas y todos. Muchísimas gracias nuevamente y seguimos conectados. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.